los grupos, pero lo hablamos con él y lo organizamos, no hay problema. Perfecto. Dale. Bueno, vamos a arrancar con el último tema, obviamente, previo a que entra a la evaluación de la próxima semana. Y después para la otra tenemos un descansito, porque puntualmente para la ciudad de Rosario es feriado. ¿Mm? Todos a misa. Bien, voy a poner la pantalla completa. Sistemas, bueno, veamos un tema. Entre pisos. ¿Mm? Es otro de los temas que van a entrar en la evaluación del próximo jueves. Ahora no me equivoco. Bien, como siempre, damos una definición que por ahí puede ser obvia, pero bueno, vale la pena recordarla. ¿No? ¿Qué es un entrepiso? Es un elemento que puede estar constituido por una o varias capas que separa un nivel del otro, un piso del otro. ¿Cuáles son las partes básicas? Estructura resistente, ¿no? Esa tiene que estar sí o sí. Y después están las otras, que pueden estar o no, depende del nivel de terminación, el requerimiento que tenga, ¿no es cierto?, el proyecto. Puede haber aislación térmica, aislación acústica, según los requerimientos, un solado de terminación y cielo raso. Hoy por hoy ya hemos visto que hay toda una construcción de tipo más de estructurada, en los cuales prima dejar el hormigón visto como terminación final. Entonces, en los cuales en muchos casos eh, el fondo de las losas termina siendo de hormigón visto y entonces queda, obviamente, por supuesto, como lo dice la palabra, visto, no requiere un cielo raso y eso hace que, bueno, por un lado es un tipo de construcción más natural, pero por otro lado es una construcción mucho más económica, porque obviamente nos evitamos Estela, de realizar un paso. ¿Qué pasa? aún no estás compartiendo pantalla. No sé si era ese el plan. No, no era el plan. Ah, bueno. Me- Gracias por avisar. Bueno, Ahí estamos. mi disculpa es que hoy arranqué 8 menos cuarto con exámenes y terminé a las 20, a las 14. Ahí estamos. Bueno, entonces, como definición, es un elemento que separa un nivel de otro, ¿m? Y las partes son la estructura resistente, que es la que es obviamente indispensable, y después están las otras tres que acompañan acá al listado, que eventualmente pueden estar o no de acuerdo a las definiciones del proyecto. Aislación, solado, cielo raso. ¿M? Hoy por hoy el tema de hormigón visto, ¿m? Ha pasado a estar tiene una gran relevancia, fundamentalmente, bueno, porque obviamente queda bien, se han mejorado mucho las terminaciones, y por otro lado siempre sigue siendo una solución bastante económica. ¿M? Evita el cielo raso concretamente hecho, ¿m? En yeso, que bueno, ya van a ver más adelante cómo se realiza y qué materiales tiene un cielo raso. Materiales, de que puede ser un entrepiso, de madera, acero y hormigón armado, que son, ¿no es cierto?, los tres materiales básicos con los que contamos. Bueno, arrancamos con el entrepiso de madera. Un entrepiso de madera funciona de un entablonado, ¿m? Un entablonado que es machimbrado, que está apoyado sobre tirantes o vigas de madera. Esos tirantes o vigas de madera tienen una separación a lo sumo, ¿m? De 50 a 1 metro. ¿Por qué esta separación? Tiene que estoy admitiendo gente. ¿Por qué esta separación es tan variada? Bueno, ¿de qué va a depender? Va a depender del tipo de madera. ¿M? Si cualquiera entra en alguna página, lo googlea y busca las capacidades de las resistentes de madera, va a encontrar que
La madera tiene una gran variedad de tipos, ¿eh? Y pasa por maderas blandas, semiduras, duras. Entonces, en función del tipo de madera, va a ser la separación que yo pueda, o que me permite, para que apoye, perdón, el entablonado. Cuando esta serie que ven acá, estas horizontales, que serían las viguetas, que son las que tienen separación cortita. Y después, obviamente, si este tramo es muy largo, voy a necesitar más elementos perpendiculares que me sirvan de soporte, las cuales, viguetas es medio despreciable, pero significa, qué sé yo, como algo menor. Normalmente nosotros, este es un término muy español, nosotros les llamamos tirantes. ¿Mm? Bueno, estos tirantes van a apoyar a su vez en vigas. Estos son los elementos más importantes. Cuando las vigas, a su vez, tienen una dimensión un poco mayor, un poco más importante, obviamente pueden aparecer elementos en el medio que sirvan para que esas vigas no tengan tanta longitud, concretamente una columna. ¿Mm? ¿Por qué? La madera estamos muy restringidos con la madera. La madera primero estamos restringidos porque es un elemento obviamente totalmente natural, el cual no es modificable. Por supuesto vamos a tener que adoptar la tensión de la madera en función de la capacidad de los ensayos que se han realizado. Otro requerimiento extra es, bueno, el tipo de estacionamiento de esa madera. Y el otro, que es fundamental, son las dimensiones. Estamos ajustados, ¿no es cierto? Obviamente, el tamaño concretamente del árbol que la saca. ¿Mm? Entonces, en cuanto a madera, digamos, la selección para el dimensionamiento y colocación en un entrepiso, estamos bastante acotados en función, ¿no es cierto?, de lo que es la realidad de este material. Cosa que con el hormigón, con el acero, es mucho más flexible y nosotros le podemos generar muchas más dimensiones, o, o colocarlo con mayores distancias. El material lo permite, la madera no. Por eso, de hecho, bueno, este tipo de construcciones de madera van a ver que están destinadas a hacer entrepisos, por ejemplo, de no grandes dimensiones ni grandes luces. ¿Mm? Bien, acá hay un ejemplo, imágenes, tres imágenes de distintos entrepisos de madera para distintas situaciones. ¿Mm? Fíjense, vamos primero a mirar las imágenes, las fotos, después vamos a hablar sobre los dibujos que están en blanco y negro alrededor. Fíjense en el primer caso, lo que yo le dije, este es el entablonado, concretamente, entablonado son tablas que se unen entre sí ¿eh? de forma machembrada. Tiene un extremo en forma de macho y el otro extremo en forma de hembra. Estas tablillas, estas tablas, el ancho, que es bastante estándar, anda alrededor de los 15 centímetros. Y el largo, eso sí depende, ¿no es cierto?, de los fabricantes, de lo que les puede salir a partir del árbol con que se hace. Fíjense, estas tablas están apoyadas sobre lo que llamamos tirantes o viguetas. ¿Mm? Y a su vez, fíjense la separación bastante cercana, con una sección de un determinado tamaño que también depende, por supuesto, del árbol. Vale la pena aclarar acá que en tema de madera, las medidas, por una costumbre, se denominan en pulgadas. Hablamos, por ejemplo, este tirante a simple vista parece tener 2 pulgadas de ancho de base, o sea, 5 centímetros, y más o menos alrededor de 4 pulgadas de altura, es decir, 10 centímetros. Sería lo que decimos nosotros un tirante de 2 por 4. Esa sería la jerga en que se habla cuando hablamos de madera, de 2 por 4. Fíjense que estas vigas a su vez apoyan, estas viguetas o tirantes apoyan otro elemento de mayor sección. Probablemente acá no se alcanza a ver, la base sea igual, pero fíjense que evidentemente la altura es bastante mayor que la del tirante. Este sería el elemento viga. En la segunda imagen es muy parecida a la anterior, pero fíjense, en este caso no aparecen vigas, solamente tablas y tirantes. ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a qué? La
longitud del tirante es relativamente corta. Entonces, con el tirante solo es suficiente. El tirante solo, apoyado en la pared, ya resuelve el entrepiso. Esto aparentemente aparece como si fuera una especie de galería en la cual se puede generar un entrepiso arriba. Y el tercera imagen de foto ya es una imagen que se refiere a la unión, cómo se generan las uniones de los elementos que soportan el entrepiso. Antes de eso, vamos a las imágenes blanco y negro. ¿Cómo apoyo el famoso tirante o vigueta sobre la viga? Un caso típico, por supuesto, mediante clavos, es frente a frente. Yo tengo una viga, tengo entablonado de un lado y del otro, obviamente va a tener tirantes de un lado y del otro, entonces el apoyo es frente a frente. Eso sucede cuando el ancho de esta viga me permite concretar que yo pueda colocar los tirantes enfrentados. Es decir, que por lo menos esto tiene que tener un apoyo de 10 centímetros cada uno, o sea, que es una viga mínimo como 20 centímetros de ancho. Cuando eso no se puede dar, porque no se consigue la viga de ese tamaño, o porque no es tampoco tan necesario que tenga ese ancho, bueno, una solución es que esos tirantes se colocan o se apoyan en forma desfasada, con lo cual cada uno de los tirantes tiene todo el ancho de la viga para poder apoyarse. ¿Esto cuándo sucede? Cuando generalmente yo tengo la situación de que tengo un ambiente totalmente dividido y yo a simple vista y mirando para arriba no noto la diferencia en que esos tirantes están desfasados. Esta otra solución es cuando yo necesito que estos tirantes no estén por encima de la viga. Estas son soluciones, la tercera y la cuarta, sino que estén a nivel. Eso muchas veces se da por una cuestión de la altura disponible. Ustedes se acuerdan cuando vimos el tema ese, el tema de las alturas de los entrepisos, las necesidades, yo tenía que tener 2,50 m como la altura mínima. Y muchas veces estos entrepisos se generan a partir de construcciones ya hechas, y como yo veo mucha altura, digo, bárbaro, generó entrepiso y generó, no sé, un dormitorio extra, una sala de estudio, bueno, lo que fuera. Entonces, hay veces que frente a una altura total ya determinada, y yo coloco un entrepiso, tengo que, digamos, trabajar de alguna manera como para que no me quede de la parte de arriba del entrepiso en la parte inferior con baja altura. Entonces, en ese caso, suele ser necesario que no tenga, como en el primer esquema, tirante arriba de una viga, sino que estén, digamos, a nivel, como en el primer caso y en el segundo caso. Estas son soluciones que se pueden dar, son un poco antiguas, ¿sí? Pero figuran en el apunte que está en la plataforma acá de la cátedra, en las cuales son como medias rebuscadas. Fíjense todo lo que hay que hacer. ¿Eh? Primero colocar dos elementos a los costados de la viga, que me van a servir de apoyo a los tirantes, o colocar perfiles ángulos de esta manera. Y la imagen, yo tengo una foto más actual, que es lo que suele hacerse, y que queda bastante prolija y agradable incluso a la vista. Esta es una de las características de cuando yo hago un entrepiso de este tipo. Muy rara vez le voy a generar un cielo raso. La madera de por sí es un material cálido, agradable, y siempre queda expuesto. Por supuesto, de una buena terminación, prolija. Esta es una buena solución para ese caso. Fíjense cómo se realiza. El elemento más importante, que es la viga, es el que no tiene corte, va continuo, de una punta a la otra, que sería el que está acá, que yo estoy señalando con la flechita del mouse. Los otros elementos, los que llegan a la viga, que supuestamente se tendría que apoyar encima, ¿qué se hace? Se los corta y se los coloca a nivel. ¿Mediante qué? Mediante la unión, precisamente con chapa plegada, perforada, ¿no es cierto?, con bulones, se fijan. Y si la unión se tiene que ver, que se vea bien. De ahí que fíjense cómo está coloreada, por supuesto tiene color esta chapa, en negro en este caso, para que se destaque en el diseño de todo el entrepiso. Y realmente no es desagradable en la vista.
¿Qué es lo que se busca acá? O por otro pequeño detalle, para que quede más prolijo. No es necesario, ya lo sabemos, ¿eh? Que el tirante puede tener una sección más chica, menor altura, como lo vimos en la primera foto. Pero para que quede más prolijo y la unión quede mejor, fíjense que los tirantes y la viga, los dos tienen la misma altura. No porque sea necesario, sino para que la unión de esta chapa quede perfecta. Entonces la parte superior obviamente está a nivel, la parte inferior no haya un resalto, una diferencia de altura. Estén todos tirantes y vigas, todos con el mismo nivel. Bien, las dos imágenes que están acá abajo son posibles uniones de las viguetas o los tirantes en la mampostería, o sea, donde llega para apoyarse. Normalmente a veces directamente se hace un hueco en la mampostería y se apoya. Ahora, últimamente se adopta esa solución, pero en épocas anteriores solían hacerse estos, digamos, mecanismos como para que puedan adherirse los tirantes a la mampostería, que ya no son tan usados. Es fijar una barra de hierro redondo y a partir de ahí con una planchuela salir y clavarse mediante agujero, por supuesto, en la planchuela y unirse al tirante. El tema acá es que tenemos dos materiales, hierro y madera, que no son fácilmente conectados, o sea, tenemos que generarle una conexión adecuada. Normalmente mediante perforación y uniéndola con tornillos o bulones. Esto es una solución que yo la puse porque figura en el antiguo, en el apunte que hay de la cátedra, pero ya les dije que es rarísimo, casi inexistente, que alguien decida hacer un entrepiso de madera y que lo oculte. Probablemente en la antigüedad la madera no venía con una terminación tan prolija, entonces bueno, pero hoy por hoy las maderas vienen muy bien cepilladas, con buena terminación, hay elementos en cuanto a laca y demás para pintar y que le den brillo, entonces hoy por hoy esta solución de entrepiso, ¿qué quiere decir con cielo raso? Que yo a su vez termine esas vigas que yo veía y que en un principio me gustan, ocultarlas. ¿Con qué? Con placas, puede ser placas de yeso, donde yo lo oculto. ¿Puede ser a veces necesario? Sí, porque si este entrepiso genera que dentro de estos espacios yo pueda mandar conductos y demás, que por ahí no me resultan agradables en la vista, puede ser necesario que se oculten. Si no, generalmente no se hace, ¿por qué? Aunque la altura prácticamente no va a cambiar, obviamente, porque esto tiene muy poquito espesor, 3 o medio centímetro, da una sensación de como que la altura total que queda bajo el entrepiso se achica, si yo le coloco un elemento que lo tapo. Si dejo las vigas que se vean, obviamente las vigas van a tener, el fondo de esas vigas van a estar prácticamente al mismo nivel, da la sensación, realmente no es una realidad, es una sensación, de que el ambiente tiene mayor altura. Acá al costado está la imagen de lo que es el entablonado, cómo funciona. Fíjense, la parte macho, la de la izquierda, y la parte hembra, la de la derecha. Y acá está acotado, 14 centímetros. Normalmente nosotros cuando trabajamos, damos clases con los chicos, le decimos 15 para hacer redondo. Bien, entrepiso metálico. Bueno, acá me pasó una imagen. Estas son soluciones muy viejas y muy locas y muy antiguas, que yo las dejé acá, pero realmente las tendría que sacar, porque esto no se hace jamás. Bueno, el de acá al costado, entrepiso con estructura a la vista, bueno, se ve la viga, puede ser que el entrepiso tenga no solamente la madera, sino previo a la madera, un aislante térmico, un aislante acústico. Generalmente con madera eso no se realiza, ya la madera de por sí es un buen aislante térmico y bastante bueno como aislante acústico. ¿Mm? Otro tipo de entrepiso puede ser metálico. Básicamente la aplicación del entrepiso metálico es para pisos industriales. Yo particularmente, con los años que tengo, jamás he visto un entrepiso de este tipo en una casa, en una oficina, en una, digamos, qué sé yo, en la facultad, por ejemplo, Pellegrini tiene millones de entrepisos en los pasillos. No sé si lo han notado.
Bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, generalmente son grandes planchas, acá se notan claramente, son grandes planchas que se colocan, simplemente se apoyan sobre un elemento estructural que la sostiene. ¿Por qué se utilizan este tipo de pisos prácticamente en la industria? Por una cuestión, obviamente, de higiene, es muy fácil su limpieza. Por una cuestión de seguridad, fíjense que la superficie de estas placas de acero tienen un terminado rugoso, que significa seguridad para el paso de los operarios, ¿no? Y eventualmente es muy simple en cuanto a su remoción. Recordemos que en el tema de industria, eh, no sé, seguramente a lo mejor no lo saben, pero el tema de industria es uno de los lugares en los cuales permanentemente hay reformas y cambios. Entonces, fíjense que este piso se coloca, pero eventualmente es muy fácil levantarlo, simplemente se levanta y se puede destinar a otro lugar. Si el proyecto, las requeridades o los requerimientos del proceso que se está realizando así lo indican. Estos entrepisos metálicos, el 99% está apoyado sobre una estructura metálica, como se ve acá a la derecha. ¿eh? Acá ven lo que es el clásico pórtico. Vale la pena acá, por ejemplo, hacer notar la diferencia entre vigas, acá serían, por ejemplo, yo puedo pensar 2 vigas y una columna, o un pórtico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la esquina, o sea, en la unión en el elemento vertical y horizontal, es totalmente solidario, o sea, es rígido. Cuando eso pasa, estoy en presencia de un pórtico. En este pórtico, fíjense, arriba de ese pórtico, cada uno de esos pórticos está unido por lo que llamamos correas, y ahí arriba de todo eso va estas placas metálicas. Fíjense que acá ni se piensa obviamente ni en cielo raso, nada. O sea, es un clásico entrepiso fabril. Acá yo no tengo, salvo cosas muy raras, acá no se piensa ni en la nación acústica, ni en la nación térmica, ni en cielo raso, nada. Simplemente que la gente pueda circular. Esto ya es más muy actual entre piso de madera y acero, que es la combinación de estos dos materiales que vimos previamente, y que está muy aplicado, ¿no es cierto?, a la construcción de viviendas, de viviendas. ¿Dónde está? Fíjense que la parte de, como todo material, tenemos dos materiales, madera y acero. Por un lado tenemos el acero, que desde el punto de vista estructural tiene una mayor resistencia que la madera. Por lo tanto, el acero se destina a los elementos más importantes en la construcción. Y la madera está destinada al elemento donde yo necesito menor resistencia, menor sección. Concretamente, el entablonado va a terminar siendo de madera. En algunos casos, como en la primera imagen arriba a la izquierda, los tirantes también son de madera. Y se apoyan en los elementos más importantes, que son las vigas, que son de acero. Y a mí me interesa que se destaque que yo estoy usando claramente dos materiales diferentes. Y ahí fíjense el color de terminación, sobre todo el que se le da de acero, para que realmente se reconozca claramente. En el que sigue, a la derecha, fíjense, en este caso, tengo un entrepiso en los cuales solamente el entablonado es de madera. Acá en este caso las viguetas son de acero, aparentemente parece, por lo que da la imagen, son de caño rectangular. Y obviamente, como esos caños son muy largos, no se aguantan así solo, aparece un elemento intermedio que sirve, ¿no es cierto?, como para cortar lo que nosotros decimos luz. Nosotros, nuestra jerga, luz es el largo, es la distancia entre apoyo y apoyo. A eso le llamamos luz. Entonces, para cortar la luz de estos tirantes metálicos,
se coloca otro elemento perpendicular que a su vez, también como es muy largo, fíjense, tiene dos columnitas. Y se coloca un elemento que llamaríamos la viga, como llamamos la viga antes, esta sería la viga de acero. En la imagen acá abajo, fíjense en este caso, este es muy típico a un entrepiso que yo quiero solucionarlo, aprovechando un espacio, una altura importante en una construcción. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos metálico. Por supuesto, el entablonado madera, porque para una casa no se me va a ocurrir nunca poner esas planchuelas, ¿no es cierto?, de acero. Pero fíjense, tenemos de vuelta el problema de altura. ¿Y qué se hace? Nuevamente, lo que es la viga principal, que va de esta punta del rincón superior izquierdo del dibujo hacia el fondo, eso es la viga. Tanto en el medio como en las paredes. Y los que serían los tirantes, que son metálicos en este caso, que son los perpendiculares, eso los quiero mantener a nivel, lo mismo que me pasaba con la madera. Solamente que acá la unión es más sencilla. ¿Por qué? Porque yo estoy uniendo el mismo material, acero contra acero. Entonces la solución, concretamente acá, es una simple soldadura. Se pueden soldar. Y igual que en el caso anterior, si ustedes se fijan, aunque el tirante yo necesito de menor sección, fíjense en la imagen de acá arriba, la de arriba a la derecha, los tirantes estos metálicos son más de menor altura. En este caso, por una cuestión de diseño, y evidentemente esto queda a la vista, tanto los tirantes como las vigas se les da la misma altura para que mantengan el nivel inferior igual. Esto también es otra imagen de cómo se pueden apoyar estos tirantes sobre las paredes. Pueden ser, normalmente, otra vez, yo siempre tengo el problema cuando yo estoy mezclando dos materiales totalmente diferentes. Entonces la pared puede ser mampostería, entonces yo llego con los perfiles para apoyar, en este caso perfiles en vez de caño, es lo mismo, pero el material es el mismo. Entonces, ¿qué hago? Para prolijar la pared, la superficie, para que se puedan apoyar, primero lo que se llama acá dice cadena de hormigón. Nosotros le decimos un encadenado de hormigón. En el caso de que sean con mucha separación, obviamente hacer un encadenado muy largo, el cual no lo voy a aprovechar, puede ser la situación que se genere un pequeño encadenado en el apoyo de cada uno. En este caso le llamamos dado, ¿no?, de hormigón, porque es más cortito. Este es un entrepiso que los damos a título informativo, ya no se hacen más, pero existen montones de lugares, construcciones viejas, que son los entrepisos de bovedilla. Esto es previo al uso masivo del hormigón armado. Entonces, como se generaban con perfiles doble T, en los cuales entre perfil y perfil se colocaba una línea de ladrillos, fíjense acá vemos tres, dos de canto y uno de punta, no, mejor dicho, no de canto, sino de perfil y uno de punta, y se los colocaba de tal manera que si ustedes se fijan, tienen una leve curvatura, no están horizontales. ¿Eso qué hacía? Que cuando se acomodan, como están curvos y están en contacto, no pueden descender. Como se tocan, no puede bajar. Es el secreto de la forma arco. Que yo con el arco puedo desarrollar grandes luces y no puede bajar porque se ponen en contacto y se sostienen, digamos, uno con otro. Normalmente acá dice forjado, forjado concretamente es ladrillo en español, estas son imágenes de españolas. Entonces, a continuación de eso, por encima se colocaba el entrepiso de madera, que era lo más común. Fíjense en el tipo de tabla, de pinotea, que son esas viejas tablas que se usaban que ya no existen más. En la imagen de acá a la derecha aparece descubierto una estas bobillas, porque después sí, acá normalmente se colocaba un cielo raso, se lo ocultaba. No era, en esa época no era agradable mostrar la estructura, entonces se lo ocultaba con cielo raso. Hoy por hoy en bares, no sé, en distintos lugares, en centros culturales, concretamente se han limpiado, se han sacado los cielos rasos y se los deja a la vista, porque hoy por hoy ya es agradable mostrar la estructura. Hay distintos tipos, en este caso
resulta ser que no se quería hacer que tenga curvatura, sino plano. Bueno, en cuyo caso, si yo pongo el ladrillo plano, obviamente tengo que tener un elemento abajo, una especie de encofrado, que lo soporte, y se rellena con una capa de mortero para que se adhiera. Una vez que eso sucede, este mortero fragua, ahí recién puedo retirar el encofrado. Esto también se solía hacer. Esto apareció cuando ya aparecía la capa. Empezó a usarse más el cemento. Esto, digamos, es una cuestión histórica. Otras tipo de bovedillas, fíjense, cuando yo ya me iba a situaciones de mayor distancia, aparecían más ladrillos, ya tenía que aparecer un encofrado para que lo pudiera sostener hasta que colocado el mortero, esto se vuelva solidario y no se baje. Puede haber de mayor distancia en algunos casos. Fíjense, acá hay una imagen. En ese caso necesito un encofrado sí o sí, en la primera etapa, hasta que yo lo relleno con mortero. Entonces ahí fragua y ya no pueden bajar. Ese encofrado particular se llamaba cimbra. Por supuesto, todo esto son soluciones que no son económicas. Lleva mucho tiempo y mucha mano de obra. En algunos casos, hoy por hoy, por ejemplo, esta imagen es nueva. O sea, se ha buscado hacer este tipo de terminación. Por supuesto que queda totalmente visible. Después de tanto trabajo lo quiero mostrar. Estas fueron las últimas bovedillas que surgieron, bovedillas que ya había aparecido el hormigón. Entonces me permitían más distancia. Pero bueno, las puede ver en el apunte. No han pasado más de ahí y hoy por hoy obviamente esto no se realiza. Los entrepisos de hormigón armado, lo más común para nosotros. Bueno, puede haber totalmente hormigón macizo, lo que llamamos hormigón macizo, el cual lleva armadura, tiene su encofrado, ¿se acuerdan que era la obra provisoria? Mientras yo vuelco el hormigón, que en ese momento es como esto, es como una torta, vuelco el hormigón hasta que adquiere resistencia y se autosostiene y puedo retirar el encofrado. En algunos casos se pueden generar losas alivianadas. ¿Por qué? Porque este entrepiso tiene mucha altura y yo para achicar el peso de hormigón, que es importante, puedo rellenar con ladrillos. Pueden ser ladrillos cerámicos o pueden ser ladrillos de telgopor, en cuyo caso se llama losa alivianada. En algunos casos, terminado el hormigonado, a veces queman con un fósforo, queman el ladrillo telgopor y quedan imágenes como la que vemos acá arriba. Quedan lo que llamamos nervios armados y el espacio. Eso puede ser porque después se coloca, abajo se lo cierra y se lo utiliza mucho, por ejemplo, para pasar conducto. Este sistema constructivo, por ejemplo, es el ECA. Los entrepisos del ECA fueron generados así, con telgopor, con los cuales después se eliminó el telgopor y se utilizaron estos espacios como se llaman comúnmente espacios técnicos, aprovechando que se necesitaban casi como 40 centímetros de altura para los entrepisos. Acá entramos en la etapa vigueta. Estas eran las viejas viguetas que existían de cerámica, que obviamente dejaban de usarse porque eran muy frágiles y se rompían, y pasaron a hacerse las viguetas prefabricadas. Esto en cualquier momento se corta y eventualmente nos conectamos de nuevo. Viguetas prefabricadas. En un principio, cada fabricante tenía su tipo de vigueta y su tipo de ladrillo. Después de un buen día se dieron cuenta que no era conveniente para ninguno de los dos, porque a veces a uno les faltaba un material, le faltaba el ladrillo, al otro le faltaba la vigueta, y resulta que el tipo que tenía que hacer el techo no podía avanzar. Tenía que esperar hasta que el fabricante generara el ladrillo que venía. Entonces, cuando se dieron cuenta que no era conveniente, decidieron universalizar los tamaños, las dimensiones de los ladrillos. Por supuesto, obviamente, en algún lado cada uno debe tener su marca. Pero bueno, se normalizó el formato de la vigueta. Fíjense, acá se ve claramente que es como una T invertida, que tiene dos laterales chanfleados, y el ladrillo tiene una forma de tal que precisamente tiene como una especie de punta, como un chanfle para afuera, que sirve precisamente para apoyarse sobre la vigueta. De eje a eje de vigueta, hoy por hoy son 50 centímetros, estándar para todo el mundo.
Por lo tanto, el ladrillo de cualquier fabricante va a servir. Porque más allá de cómo sea el formato, cuántos agujeritos tenga, qué sé yo, el formato, la forma de apoyar y la forma de las viguetas ya están estandarizadas, ¿eh? En todos los fabricantes. Se dio cuenta que eran convenientes, ¿no es cierto?, para todos. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Por qué surge la vigueta? Acá vamos a hacer un poquito de introducción a lo que es resistencia de material.